Bueno, muchachos, señoritas, caballeros, ¿cómo les va? Antes de comenzar nuestra clase de hoy, bueno, quiero pedir excusas por mis dos fallas de asistencia a clase, pues me tocó ir al médico el miércoles en la mañana porque se me subió la tensión. La tenía supremamente arriba, entonces el médico me incapacitó el miércoles y el jueves, entonces por eso no estuve aquí en la universidad ni en la jornada del día ni en la noche. Entonces pido mis excusas. Nosotros tenemos que correr dos, es decir, el parcial lo teníamos, creo que para el 22 lo corremos entonces porque pues tenemos que avanzar en tema. Bien, ¿cómo les fue con la lectura? ¿Cómo les fue con esta lectura? Realmente uno mirando este tema, uno dice, carambas, ¿en dónde estamos? ¿No? ¿Cómo es que nosotros tenemos tanta tolerancia? ¿Cómo es que nosotros tenemos tanta resiliencia y seguimos en las mismas? ¿No? Porque si ustedes leyeron, que espero lo hayan hecho, muchachos, por favor, presten atención. Si ustedes leyeron precisamente el tema, no hay un área de Colombia que no haya corrupción. O sea, desde lo jurídico, desde lo político y la empresa privada. Es bárbaro cómo nosotros o nuestros gobernantes pues realmente tienen una sed de poder, una sed de dinero impresionante. Entonces, quiero escucharlos a ustedes precisamente sobre esto. Yo quería hacer esa consulta de lo que ustedes alcanzaron a leer de este artículo. Este artículo me parece bastante interesante porque habla del monitor ciudadano de la corrupción. Ese monitor ciudadano fue creado en el 2017 porque, bueno, ojo, tenemos que sentar un poco de precedentes de cómo nosotros desde nuestro país estamos viendo tanta corrupción en todos los contextos, en todos los espacios, ¿no? Y en donde la gente que nos dirige, la gente que nos está como llevando por un camino, pues son los que están más involucrados en esta corrupción tan impresionante. ¿Sí? Entonces, quiero escucharlos, por favor. Les dije que, por favor, ustedes hacían la intervención hoy. Y bueno, fíjense que tuvimos 2 días adicionales para dedicarnos a esta lectura. Y cerramos con un documental que muestra, o sea, lo que vamos a hablar ahorita, vamos a cerrarlo con un documental que es reciente también. De hecho, lo trabajó Séptimo Día, en donde nos hace una radiografía muy clara de lo que es la corrupción y cómo estamos tan
tan contaminados en diferentes áreas de nuestra querida Colombia en donde está esa corrupción. Entonces, quiero escucharlo, muchachos. ¿Por dónde quieren comenzar? Hay de dónde ustedes quieran aportar. Hay de dónde, porque de verdad yo cuando estaba leyendo y cuando estaba conociendo un poco más de esto, de este tema, ¿cómo es posible que esto se esté viviendo? ¿Cómo es posible que esto sea como tan de lo cotidiano, como tan de que esto es lo que pasa y no sucede nada? Y lo cierto es de que sí, la gente la involucran, la juzgan, la procesan, la condenan, pero pareciera ser que esto no tiene ninguna repercusión porque siguen en las mismas, la gente actuando de una manera seguramente pues incorrecta, ¿no? Entonces, los escucho, muchachos. Sí. Yo, pues digamos, lo que me leyendo, me di cuenta que había un caso en el que Ronald Pereira 157 millones de pesos. Yo mira, esa luz de todo, o sea, el montón de los que estaban de 1010 millones. Pero yo miraba eso de 157 como que estado bastante poco. La que menos ha robado, en cuanto a la cantidad de que menos ha robado. ¿Ustedes qué piensan? Con base en esto, ¿ustedes creen en el país? ¿Creemos en nuestro país? O sea, hay que entender de que estos son estudios supremamente estructurados, son estudios realmente que van de la mano de unas investigaciones estadísticas, de una realidad en donde es muy difícil tapar el sol con las manos cuando es tan evidente la corrupción. Entonces, hay algo que se plantea acá, permítanme, dice que se afecta la legitimidad y la confianza en el Estado. Se afecta la legitimidad y la confianza. Por eso es que nuestro inconsciente colectivo, cuando nosotros como colombianos decimos de los robos, de la corrupción, ¿cuál es la frase más común de nosotros? Eso es algo que ya se veía venir. Eso es algo más de lo mismo. O sea, digamos que estamos inmersos en esta cotidianidad. Estamos inmersos en esto que ocurra tan seguido todos los días, inclusive con sanciones, pero que se sigue presentando. Entonces, lo que plantea se convierte en un obstáculo para el desarrollo de nuestro país. Imagínense ustedes, señoritas, caballeros, imagínense ustedes si Colombia no existiera tanta corrupción. No estoy diciendo que esto lo habremos hablado en algún momento, no estoy diciendo que en los otros países no exista corrupción. Lo que pasa es que nosotros somos superestados. Somos superestados. Sí, claro. Sí, o sea, eso se volvió paisaje. Se volvió paisaje. Porque lo que usted dice, no es los recursos civiles, que es lo que realmente se van destinados, se van destinados. Colombia no sería un país de tercer mundo. No. Sería una potencia. Sería una potencia. Sería una potencia. Así de sencillo. Porque tienen o sea, no solo tienen los recursos monetarios, sino agrícolas y demás para hacerlo. Sí. Pero pues, el hecho es que son intereses políticos, ¿no? Sí. Yo digo que son más intereses políticos porque que se roben tanta plata va más allá de simplemente. Claro, no, y aquí está. Léanlos, muchachos, por favor, léanlos. ¿Sí? Es algo que uno debe estar enterado, es algo que uno debe estar enterado porque uno, por dicho, el conocimiento a nosotros nos libera de la opresión, el conocimiento, el leer nos libera muchísimo, perdónenme la expresión, de la ignorancia. El que es ignorante no puede chistar absolutamente nada.
El que no lee, el que no se entera de lo que sucede alrededor en nuestro país, seguramente va, así como se dice, a comer callado, ¿sí? No va a refutar absolutamente nada. Entonces, esto es algo que ustedes deben de ser conscientes de que ustedes tienen que ser un profesional o unos profesionales con criterio analítico, con crítica a lo que sucede, ¿sí? Ahorita, y haciendo un paréntesis, ahorita yo coloco
Bien, entonces, eso tiene mucho que ver entonces en cómo nosotros, desde mi rol como ciudadano, estoy tratando de entender la corrupción que hay en nuestro país. Si nosotros nos centramos acá, ¿qué es lo que vamos a mirar ahorita? Precisamente en esto, permítanme, si nosotros nos centramos acá, hay aspectos en donde nos desglosan de una manera muy clara cuáles son, ya lo vamos a mirar. Por eso dice que el Monitor Ciudadano de la Corrupción nos está diciendo qué es lo que encontramos en nuestro país, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros encontramos? ¿Cómo es la geografía de nuestro país con respecto a esta corrupción? ¿Sí? Entonces, aquí decimos, permítanme, es un panorama muy poco alentador, muchachos. Es una tristeza. De verdad, uno le da como ira seguir leyendo esa vaina, pero uno tiene que enterarse. ¿Sí? Es algo así como cuando uno empezaba a ver la película, la serie esta de Pablo Escobar, El Patrón del Mal, uno le empezaba a ver por pura curiosidad, por uno después se da cuenta de toda esta maldad que colocó en Colombia este tipo, y uno termina no viendo esa serie, ¿sí? Porque es tenaz. Entonces, aquí nosotros decimos que, miren, acá, corrupción administrativa, el 73% se está hablando de esa corrupción administrativa, una corrupción privada y una corrupción judicial. O sea, no hay escenario que nosotros no tengamos corrupción en nuestro país, ¿sí? ¿Ustedes qué van a hacer como futuros profesionales? Creo que a veces la gente, uno lo que a veces escucha a los colegas, a los demás profesionales, uno dice, no, la verdad aquí esto es un moridero, yo como que amplío mi horizonte y me voy para otro país, ¿sí? Y allá pido la residencia y conozco mucha gente que se fue para Australia, que se fue para Canadá, y yo les pregunto, bueno, ¿y ustedes cuándo van a volver a Colombia? ¿Cómo para qué? ¿Sí? ¿Cómo para qué vamos a volver a Colombia? ¿Sí? ¿Sí? Si allá realmente, y lo hemos hablado en ocasiones, la calidad de vida es supremamente mucho más enriquecedora. ¿Sí? Lo que les decía, el área de la salud, la educación y la infraestructura son los más afectados. Miren, entonces aquí estamos hablando de los cuatro delitos más conocidos. Aquí están, mírenlos. Por regiones. Esto, lo que está aquí a color, lo que está aquí es precisamente en donde están estipulados todas las regiones de nuestro país en donde se está presentando la corrupción, ¿no? Entonces, cada uno de ellos tiene un porcentaje en donde se está evidenciando esa corrupción, ¿sí? Seguimos acá, miren esto. Hechos de corrupción ocurridos, reportados y sancionados en Colombia en enero del 2016 hasta el 2018. Absoluto. Miren. Absoluto. Miren, no hay, digamos, una parte en donde realmente nosotros no vivamos la corrupción. Por eso es que se pierde la legitimidad de nuestro gobierno. Por ejemplo, es que nosotros, por eso nosotros decimos más de lo mismo, la corrupción de los gobernantes, en donde simplemente lo que quieren hacer es seguir robando. Y que las personas que de pronto quieren romper un poco esa cadena y esa secuencialidad son asesinados, son callados, de alguna u otra manera son amenazados. Entonces, es doloroso. Es doloroso que nosotros tengamos que por una multitud tengamos que nosotros como grupo pequeño tengamos que quedarnos como en silencio, porque realmente no hay mucho por hacer. O sea, tratemos de nosotros de vivir nuestra vida, diría uno, ¿sí?
sin que nos metamos en líos. Pero resulta que cuando entramos en un contexto de la salud, de la educación, hay muchos conflictos. Entonces ahí es cuando uno salta y trata uno de mirar de qué manera estamos buscando la solución a los problemas que yo tengo como persona, como familia, con respecto a las citas médicas, con respecto a la entrega de medicamentos. Porque ahí está estipulado que una de las cosas que ya nos vamos a mirar es ese tráfico de medicamentos que los terminan vendiendo. O sea, le quitan, le incrementan y después de que le incrementan lo están vendiendo muchísimo más caro a la CPS. Estaba leyendo algo por ahí que recolectaban los fármacos vencidos de los países de la Agencia Mundial. Los traían a Colombia acá, bueno, Los reetiquetan. Exactamente, y lo estaban vendiendo. Sí, claro. Vencidos, no hacen nada. Pero ¿qué hace que se permita todo eso? Se supone que el INVIMA, que es la entidad que regula todo lo que tiene que ver con los medicamentos. Por eso, es exactamente eso. O sea, como nosotros, bueno, entonces acá nos dice, es que dentro de este esquema de corrupción que se descubrió, resulta que hay una persona involucrada de acá, de acá, de acá, de acá. O sea, una persona sola para hacer corrupción no puede. Tiene que haber una gran cantidad de gente para que haya, digamos, que se consiga esos resultados. ¿Sí? Entonces, claro, a mí me untan, perdónenme la expresión, a mí me untan la mano por debajo de la mesa, me dicen, venga, le voy a dar a usted 200 millones de pesos. Calladitos. ¿Sí? Y así es en todo, así es en todo. Cuando se llevan a cabo, mire, ya te doy la palabra, cuando se llevan a cabo una serie de situaciones en donde se supone que el Ministerio de Ambiente tiene que dar una licencia para la construcción de edificios, ¿sí? En donde tienen que seguir ciertos parámetros de construcción, ¿sí? Yo no sé si ustedes saben, muchachos, señoritas, que un edificio tiene que estar no sé a cuántos metros separados de los cables de alta tensión, ¿sí? Y yo no sé si ustedes se han visto por la 127 con Boyacá, creo, hay un edificio que, aquí están los cables de luz, hay un edificio grandísimo y eso lo habían denunciado y le habían dicho a las personas que habían construido eso que tenían que derrumbarlo, ¿sí? Y ahí está, y está habitado, ¿no? La gente no sabe seguramente eso, pero las cosas las hacen de una manera supremamente grosera, atrevida, pensando siempre en el bienestar individual en vez de pensar en el bienestar colectivo, señor. Porque muchas veces que el padre porque nos deja, obviamente como que viene la roca, los vaca, los derecha, los Así es. Así es. la culpa es de las leyes que roban no porque para que fácil y se llenan de plata a los 5 años ya están otra vez afuera. Pues la gente la deja fácil. Claro. Yo no sé, lo saben, ¿no? Sino más las personas que cometen esos delitos menores como el hurto, los ladrones hasta se burlan de la justicia, de la policía, aunque la policía también está involucrada en eso, ¿sí? Entonces, eso lo que hace es precisamente tener como la idea de que yo sé que me llevan preso por 72 horas, pero luego me sueltan. Entonces, luego ya sé que me sueltan y duro una semana sin hacer ese tipo de fechorías y a las 2 semanas vuelvo y infringo la ley. Y así sucesivamente. Entonces, si así nomás lo hacen de una manera de delitos menores, en donde se viven ese tipo de experiencias, pues con estas personas que tienen conocimiento de las leyes, que tienen poder económico, fíjense acuérdense lo que hizo este señor que violó a la niña, que tenía un poder impresionante y que por ahí el Chapinero
La niña San Bonito. Era familia. En Chapinero. Sí. Los Noguera, exactamente. ¿Ven? Familiares. Él tuvo, claro, él tenía mucho poder, o esa familia tenía mucho poder, y como tiene mucho poder, entonces lo manejan de una manera diferente. Vaya uno, cometa ese tipo de cosas y se le va la ley encima. ¿Ven? Entonces, fíjense cómo la injusticia impera de una manera permanente. Entonces, miremos ya a grandes rasgos. Creo que lo ven de la... No, ¿No? Esto es lo que vamos a mirar. Miren, muchachos, esto es lo que tenemos que mirar. La mitad de la corrupción administrativa compromete la contratación pública. Y hay esos 6 ítems o esas 6 variables que determinan en dónde se está viendo esa corrupción. Entonces dice, adjudicación o celebración irregular de contrato. ¿Ustedes qué entienden por eso? Adjudicación o celebración irregular de contrato. El tema del derecho. El tema del derecho. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué nos dicen acá? Vamos a mirar. Nos dicen lo siguiente, muchachos. Miren. Adjudicación o celebración irregular de contratos. Son asignados a familiares. O sea, por ahí ya estamos empezando a actuar de una manera incorrecta, ¿no? Dice, claro, Luis Francisco Borges fue elegido como alcalde de Bucaramanga en ese periodo de tiempo, ¿sí? Sin embargo, poco antes de posesionarse en su cargo, familiares cercanos a él les fue otorgado un contrato. Y esos contratos son grandes, son inmensos. Suscribieron sociedades para obtener numerosos contratos de la alcaldía, ¿no? Sobre costos de hasta el 30%. Entonces, realmente, cuando hablamos nosotros de eso, empezamos a dilucidar de que solamente en esto ya estamos hablando de que el punto de quiebre, la situación compleja que vivimos nosotros, es de que la gente sabe que no lo debe hacer, pero busca la artimaña precisamente para romper como la ley, la norma, la ley, las leyes, y hacen eso, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de eso. Igualmente, Sí, no, claro. igualmente no nos vayamos tan lejos, a veces no es la misma familia, sino empresas que tienen vinculados, que tienen amigos, que tienen familiares. Entonces lo que hacen es, no, lo que pasa es que tenemos este candidato, tiene que pasar no sé cuántos votos, 15 votos por cabeza. Y si no traen los 15 votos, pues te echan, por comprobable y todo de votos. Ajá. Actuar con la necesidad de las personas, con todo, con todo. Eso que su merced está diciendo con su nombre, Charit. eso que su merced está diciendo, Charit, está mencionado en otra de las variables que se están manejando en las contrataciones. ¿Sí? ¿Ven? Hola. Gusta. ¿No llegó el muchacho? No. ¿Sí? Bueno, okay. Bueno, entonces, esa es una adjudicación o celebración irregular de contratos. Luego, abuso de la figura de contratación directa. ¿Qué entendemos por esa abuso de la figura de contratación directa? Ok, ok, exactamente. Al parecer, y eso pasa mucho en los puestos del Estado, ¿ustedes han escuchado hablar de la meritocracia? ¿Sí? Se supone que los cargos del Estado están abiertos a cualquier servidor público o cualquier ciudadano colombiano y que yo me puedo presentar. Tengo que pagar un PIN para poder entonces presentarme y lo pago y me presento. ¿Sí?
Pero ese abuso de la figura de contratación directa dice, o lo que nos plantea allí, y más adelante pues también se ve en otro caso, nos están diciendo es de que hacen una cortina de humo precisamente para decir, estamos haciendo el proceso de selección normal y adecuado en donde hacemos el reclutamiento, hacemos que hagan sus solicitudes, de que se inscriban, ¿sí? Y pasamos la entrevista, pero eso hace ratos está asignado ese cargo político, está asignado. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese abuso de la figura de la contratación directa, tiene que ver con eso, con la manera como nosotros estamos terminando como alejados de una verdad en ese sentido. Bueno, miren, violación a los principios de la transparencia, idoneidad y responsabilidad de la contratación estatal. Algunos de los proyectos están establecidos en el convenio no se realizaron, generando un detrimento en los recursos públicos. Ah, no, es que esto tiene que ver con el detrimento patrimonial por incumplimiento del objeto contratado, que era lo que ustedes hablaban de lo de Brecht, lo del deprimido de la 93, ¿cierto? Todo eso, sí, claro. Nosotros como colombianos, y yo les decía en días pasados, nosotros como colombianos hacemos memes de absolutamente todo. Cuando, no sé si ustedes se acuerdan, cuando se inauguró el deprimido de la 93, que llovió durísimo y eso se inundó, ¿no? Y ahí sacaron entonces un delfín, una ballena orca, lanzándose ahí, jugando ahí en ese pozo. Bueno, mira, acá en violación de los principios de transparencia, idoneidad y responsabilidad de contratación estatal, se supone que se había suscrito un convenio en cuanto al fortalecimiento de la historia y la identidad cultural de Barranca Bermeja, ¿sí? Con la creación de la Fundación para el Desarrollo Social y Científico, Funtescol. Entonces, en este convenio se habría vulnerado el principio de la transparencia, pues desde los estudios previos ya se sabía quién sería adjudicado el contrato. ¿Ven? Ya se sabía a quién se le había adjudicado. Entonces, al contratista Ezequiel Matos por los delitos de contratos y incumplimiento de los requisitos legales. Es decir, que estamos asignando, pues porque es un amigazo, porque es una cuota política, le estamos asignando, pero ni siquiera tiene una hoja de vida relacionada con el cargo que se está, o con la tarea que se le está encomendando, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de esa violación de los principios de transparencia, idoneidad y responsabilidad. Y también yo pienso que es una falta de respeto, digamos, los centros de control que tenemos nosotros en Colombia, porque uno ve que la Contraloría nunca hace una investigación seria, por ejemplo, de esos proveedores. Cuando hacen algún análisis es porque algún canal o algún periodista destapa una cosa y van y miran, digamos, las cámaras de comercio de las personas y hacen de todo, no son especialistas en nada. Exactamente. Tienen como 10.000 actividades, prestan un servicio y tienen, digamos, un capital suscrito de 10 millones con un contrato de 50.000 millones de pesos. Sí. Este país del Sagrado Corazón de Jesús espera, porque es que el director bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era el director de anticorrupción, López Carón, haciendo por corrupto, ¿no? Por Dios, es algo increíble, ¿no? Sí, sí, exactamente. Entonces, miren, el detrimento patrimonial por incumplimiento, que es lo que nosotros estamos viviendo muy seguido acá en Colombia, ¿sí? Todo este tema de que se es entregado cierto tipo de dinero y una gran cantidad de dinero, para que se cumpla en un tiempo de 5 años
algún puente, lo que sea, algún megacolegio, ¿sí? Y resulta que en esos 5 años no se hizo el colegio, no se hizo el puente y la plata se perdió. ¿Sí? Por eso habla de algunos de los proyectos establecidos en el convenio no se realizaron, generando entonces detrimento de los recursos públicos, ¿no? Entonces, ahí vemos nosotros esa parte, ¿sí? Mire, apropiación irregular de recursos, es increíble, de verdad, o sea, es que no son bobadas, no son bicocadas, son millones de pesos en donde eso sale de nuestros impuestos y se lo roban, así de sencillo. En el hospital era camino a Cajicá, demasiado grande, o sea, de haberlo terminado, creo que era el hospital más grande de Sudamérica. Y ahorita está Un elefante blanco. en el elefante blanco, ¿no? Tenaz. Como la Bueno. Bueno, mire, sobrecostos por más de 1.000 millones, sobrecostos. Realmente el contrato que, de hecho, una de las cosas que se le criticaron cuando Petro fue alcalde de Bogotá fue estos buses de estos carros de la basura, ¿no? ¿Sí? Esos carros de la basura que realmente allá están quietos, están guardados en un cementerio de carros, ¿no? Pero realmente eso es algo que uno dice, bueno, se pagó tanto dinero y ¿dónde está funcionando absolutamente todo eso? ¿Ven? Entonces, y aparte de eso, que inflan los costos, digamos que realmente el contrato puede costar como, digo yo, 100 millones de pesos y lo triplican y lo pasan como por 500 millones de pesos, ¿no? Eso es el primer aspecto de lo que habíamos visto. Ahora miremos el reporte de la corrupción privada. Y el reporte de la corrupción privada tiene en cuenta manejos administrativos arbitrarios o fraudulentos, obstáculos para garantizar la libre competencia. Señor. A ver cómo las tareas que hicieron en el gobierno de Duque, 600 millones. ¿De Duque? No, eso no fue de Uribe. Pues después de que ya está. Okay. Ustedes, digamos, las personas que han tenido la posibilidad de ir a Tierra Alta, Córdoba, como por allá están las haciendas de Uribe, ¿no? Ustedes ven esas carreteras, están supremamente señalizadas, supremamente pavimentadas, o sea, eso es una maravilla, esas carreteras de por allá. ¿Pero por qué? Pues porque eso pues para allá estaba todas las haciendas de toda esta gente política que tenía un poder impresionante. ¿Sí? Señor, que tienen el poder. Sí, no sale, pues es como acá la séptima hacia el norte, no han querido dejar meter los Transmilenio por acá, y precisamente por eso, porque digamos en la 102, antes de la pues, el barrio Santana, que es el barrio más bello de Bogotá, y quieren dejar meter, digamos, el Transmilenio por la vía en nada de eso, van a contar después bastante tarde y todo. Ustedes. Sí, listo, muy bien, Carlos. Bien. Mire este manejo administrativo arbitrario y fraudulentos. En Cartagena, en el barrio Blas de Lezo, se desplomó una construcción allá en Cartagena y eso generó 21 muertos, ¿no? Entonces, imagínense ustedes cosas como esta red familiar se dedicó a falsificar licencias de construcción, escrituras públicas y a comercializar las viviendas sin los permisos requeridos. Es escalofriante de verdad lo que hacemos nosotros o lo que hacen nuestros gobernantes. Obstáculos de libre competencia, colusión. ¿Saben ustedes qué es colusión? ¿Alguien me puede decir qué es colusión, por favor? Busquen en Google, por favor. ¿Qué es colusión?
Colusión. Usted por favor, ¿qué es colusión? Colusión. No, no es colusión. Bueno, sí, no, es colusión. Sí, debe, señorita. Convenio o contrato hecho entre dos personas en forma clandestina con el objetivo de enfrentar o perjudicar a alguien. Bueno, repite, por favor. Convenio o contrato hecho entre dos personas en forma clandestina con el objeto de defraudar o perjudicar a alguien. Quiere decir eso, que nosotros estamos hablando de que tres personajes que están tratando de hacer algo fraudulento, entonces se ponen a decir un poco de cosas, de mentiras, de fraude, de todo amañado, precisamente para que nos permitan obtener nuestro objetivo, que es llenarnos de dinero, y lo segundo es de que vamos a perjudicar a las otras empresas que quieren competir con nosotros de una manera legal. Sí, claro. De las personas que, digamos, tienen un cierto tipo de poder y en donde obviamente están colocando un buen dinero, pero entonces ellos tienen que aliarse con otras personas para poder lograr sus objetivos. Señor. Por eso pasa mucho en las licitaciones, ¿no? Entonces ponen unas normas que no las pueden poner una sola persona. Así es. Ya están a mañana, entonces dicen, bueno, listo, voy a poner este criterio que solo se lo puede cumplir para. Se ven entidades operadoras que tienen las entidades públicas que van 15, 16 años con la misma entidad. Con la misma entidad, claro. Y normalmente lo que pasa con eso es de que cuando se quiere hacer un cambio, entonces las personas siempre tienen una persona allá en el curubito en donde le están pasando por debajo cierta cantidad de dinero para que los mantengan. Pero siempre que hay cambios mandatos, hay cambios de haber, porque cada mandatario, eso está más que claro para todos. Sí, claro. Cada mandatario ya tiene su equipo directivo especializado, ya hay una licitación, una licitación, para el proceso. Sí, sí, así es, muchachos. Miren, en el tema de la salud, yo he tenido la oportunidad de trabajar con muchas empresas de la salud. Entonces uno se da cuenta cómo esta gente pasa procesos de licitación, ¿sí? Y entonces dicen, préstame la atención por favor. Entonces dicen que tienen en el horario de la mañana, colocan en las puertas de los consultorios pediatra y colocan allí a atender a una persona que es simplemente médico general. ¿Sí? Que colocan acá una persona que es urólogo, médico general. ¿Sí? Y colocan de tal hora a tal hora está tal médico que es especialista. No, allá no hay, solamente colocan allí esos nombres. ¿Por qué lo hacen? Porque cuando la Secretaría de Salud pasa a hacer pues todos estos controles para que estudien si realmente está cumpliendo con los parámetros, con los pliegos, se puede hablar de que se le pueda asignar esta licitación. Pero eso realmente es pura mentira. Bueno, ok. Entonces, esto es algo que de verdad duele en el alma. Sobre costos en la celebración de contratos, que era lo que yo les estaba planteando. Acá, lavado de activos, evasión de impuestos y de contrabando, por Dios. Miren, la red robaba medicina de almacenes de las EPS y recompraba las drogas o los medicamentos a pacientes para luego revenderlas. Dejen cómo juegan con nosotros. Qué barbaridad. Se estima que cada año facturaron más de 5.000 millones.
Bueno, el incumplimiento de acuerdos, cometió varias irregularidades en la celebración de contratos, pero como no pasa absolutamente nada, no los multan ni nada por el estilo. Bueno, la corrupción política, ¿cómo te financias y gobiernas? Miren ustedes. Esto es lo que tú decías de los, a ver muchachos. Esto tiene que ver precisamente con lo que ustedes decían de cómo la gente presiona a los demás para que estemos dando mi voto, porque si usted quiere seguir acá trabajando conmigo, pues usted tiene que votar con mi partido político, con mi elegido, entonces usted tiene que seguir votando por él. Y usted tiene que mostrarme que votó por esa persona. De alguna manera se la rebuscan ellos. ¿Sí? Bueno, obstrucción a los procesos de revocatoria del mandato, inscripción de candidatos inhabilitados para ocupar cargos públicos. Venga, le hago una pregunta. ¿Por qué creo que fue concejal, Lucho, el embolador, por qué subió? ¿Pero por qué lo eligieron? No, ¿cómo creen ustedes? No, miren. Lo que pasó allí es que la persona, o sea, había una foto en donde el espacio en donde estaba este personaje, y lo que hicieron fue, la gente no quería votar por ninguna otra persona. Fue la única opción para ellos, ¿sí? O la última, ¿cierto? Pero pues ahí lo que hicieron fue colocar o rellenar ese tipo de concejal, precisamente para que ocupara ese cargo. Imagínense ustedes una persona que no tiene ningún tipo de conocimiento, le digo con todo respeto por él, pero realmente todo lo que él proponía en el consejo era totalmente inaudito, ¿sí? Y todo lo que él planteaba, pues obviamente tampoco tenía un soporte técnico, estadístico, científico, pues porque realmente él pues, pasó de ganarse, ¿qué les digo yo? Mensualmente 500,000 pesos o 200,000 pesos a ganarse, no sé cuánto gana un concejal, ¿ven? Pero realmente eso fue algo, imagínense. Bueno, miremos entonces, permítanme por favor, voy a dejar de compartir acá. Vamos a colocar acá, permítanme. Miren esto que nos plantean acá. Todo lo que hemos hablado. Buenas noches. Escúchenlo acá. Si usted está indignado porque percibe que nunca ha habido niveles de corrupción tan altos como los actuales en nuestro país, no es el único. Si usted cree que el Estado no tiene una real y auténtica voluntad de acabar o al menos minimizar la corrupción, tampoco es el único. Usted, muchos de los colombianos piensan igual. Los recursos que nuestros servidores públicos manejan no son del Estado, realmente son de ustedes, salen de los impuestos que usted paga, regalías y otras fuentes. Es obligación del Estado garantizar que se administren bien, que no se roben ni un solo peso, pero eso no está pasando. ¿Quién está pagando las consecuencias? Usted.
Es por eso que el séptimo día les presentará este especial de 3 intrigas. Esta noche, la primera. En las últimas décadas hay una guerra que no se ha podido ganar. La guerra contra la corrupción, que ha permeado cada rincón de nuestra geografía y es la protagonista de lo que hoy llamamos el cáncer de la democracia. La lucha contra la corrupción. Esa es una prioridad y será una prioridad del gobierno y tendrá que ser una prioridad también de la Fiscalía, de los órganos de control, toda la sociedad. Los colombianos están cansados de muertes por hambre, de trampas en la contratación, de sobornos de funcionarios, de ineficiencia judicial. Goza de esta canción con onditas de superhéroes y 3 sabores: tomate picante, limón, pimienta y queso cheddar. Ondéate y disfruta esta canción. La corrupción es prácticamente un estilo de vida en nuestro país. Muchos lo ven como normal. Ese espíritu individualista y de beneficio individual explica en gran medida su tendencia a ser corrupto y a aprovechar oportunidades. La víctima, usted es el ciudadano. Ya se sabe cuáles son las regiones más corruptas, donde las contrataciones se hacen a dedo, donde no hay licitaciones, donde los favores políticos están por encima de las necesidades de la población. Se calcula que más de 8 billones de pesos anuales le cuesta la corrupción a nuestro país. Hay una percepción de la población de que el Estado no tiene una verdadera voluntad para batallar la corrupción. Preocupa que muchas leyes no se aplican. Funcionarios que no responden por sus delitos y devuelven lo que roban. Es aquí, en las campañas políticas, donde comienza todo para nuestros candidatos. Para muchos es evidente que los animados que los financian esperan favores a cambio. Allí comienza el desastre. Hay más de 50.000 denuncias contra la corrupción, pero menos de 2.000 condenas. La mitad son impunes y las sentencias de los pocos detenidos son bajas. Y quienes quieren denunciar no lo hacen por temor. Si bien hay una cantidad de funcionarios públicos corruptos, su mentalidad es compartida con muchos ciudadanos de a pie. Es mejor ser vivo que poco, creen. Y tienen una larga lista de justificaciones para incumplir la ley. Aquí muchos hablan de sus derechos, pero pocos hablan de sus deberes y obligaciones. Este desbalance de valores fomenta la corrupción. Entre todos, les mostrarán cómo la corrupción está metida prácticamente en todos los sectores públicos de Colombia. La idea es que a través de este especial de 3 entregas, ustedes entiendan la esencia de los 5 delitos más comunes de corrupción. La corrupción es uno de los delitos de corrupción más comunes en Colombia. Ocurren funcionarios de todo tipo. La víctima podría ser cualquier ciudadano presionado para pagar y violar la ley. Violar esa ley muchas veces termina perjudicando a un tercero. Andrea Santa identificó un caso típico aquí mismo en Bogotá. Y le preguntamos a Andrea, exactamente, ¿qué es concusión? ¿Cómo funciona? ¿Y quiénes son los funcionarios que más cometen estos casos de concusión? Manuel Malú, un funcionario público, comete concusión cuando, abusando de su cargo, exige o pide dinero a un particular.
La mayoría de casos en Colombia involucran a policías, jueces, fiscales y funcionarios de las alcaldías, como ustedes verán a continuación. $28 años lleva Fidel Espitia peleando junto a más de 200 familias por este lote. 250 familias entregamos unos aportes de ahorros propios, se compró ese lote en 10 millones de pesos. Tenían el sueño de construir su casa propia. Confiaron equivocadamente en 10 personas para representar a las 250 familias. Después de que nos hicieron firmar, nos engañaron, que vendieron el lote en 5.200 millones de pesos. No llamaron a las 250 familias, simplemente ellos se adueñaron de esa plata. Instauraron una demanda civil. Hemos acudido a todas las instancias donde podamos demostrar que a nosotros nos engañaron y nos quitaron ese lote. Pero según Fidel, a las 250 familias nadie les puso cuidado. Su caso parecía perdido. Hasta que este año escucharon que existía otro camino. Llegó a nuestros oídos y a nuestra asociación la vía policial. Fue así como Fidel conoció a Amita Cuervo, una funcionaria pública que trabaja para la alcaldía de Chapinero y a su vez tiene relación directa con los inspectores, funcionarios que hacen las veces de jueces. Que tiene muchos amigos por dentro con los inspectores de policía y autoridades que nos pueden ayudar a recuperar. ¿Ella qué les promete? Que podía hacer la querella, una querella policiva en la cual se compromete a que nos ayuda a restituir la tierra. Pero lo que sorprendió a Fidel fue la petición que la funcionaria pública Amita Cuervo le hizo a cambio. Nos exigió 2 millones de pesos, que nosotros teníamos que ser conscientes que todo funciona con plata. Según expertos y juristas consultados por Séptimo Día, la funcionaria pública Amita Cuervo estaría cometiendo el delito de confusión al haberle pedido dinero a don Fidel, quien, sospechando un engaño, se comunicó con nuestro equipo periodístico. Con la intención de mostrar que la funcionaria Amita Cuervo le estaba pidiendo dinero, Fidel la citó de nuevo a comienzos de noviembre en una cafetería de Bogotá. Lo que ella no sabía era que estaba siendo grabada. Aseguran un supuesto enlace con los inspectores. Por su parte, Fidel, representando a las 250 familias, llegó con los 2 millones de pesos el pasado 11 de noviembre a esta cafetería de Bogotá. Funcionaria pública Amita Cuervo recibe 2 millones de pesos. Días después, la funcionaria Amita Cuervo les pidió más plata. Lo que ellos dijeron es que como hay que meter 3 demandas a la fiscalía, tener que maldizar como 15 a 20 millones de pesos para buscar al vecino. Está tratando con unos ángeles de la guardia, están tratando con guerreros profesionales. ¿Y nosotros por qué tenemos que pagar a una autoridad que se supone que está para que ayude al ciudadano? Para contestar la pregunta de Fidel, buscamos a la funcionaria Amita Cuervo. Buenas tardes. ¿Cómo está? La señora Amita, ¿es usted? ¿Cómo le va? Muchísimo gusto. Mi nombre es Andrea Santos, yo soy periodista del programa Séptimo Día de Caracol Televisión. ¿Usted está autorizada como funcionaria pública a hacer este tipo de trabajo, señora Amita? ¿A usted le parece que un funcionario público puede pedir dinero a cambio de las asesorías o los trabajos que haga? Pues ya le di 2 millones de pesos. Sí lo hizo y esta es la prueba. Señora Amita, usted recibió
¿Ves? Por esto que está haciendo. Usted sabe que eso es corrupción. No está haciendo nada mal. Usted sabe que es un delito que se llama corrupción. Resaltamos que rechazamos cualquier acto de corrupción. El secretario de Gobierno de Bogotá, Miguel Uribe, es el ente superior de la alcaldía donde hoy trabaja Amita Cuervo. Algún presunto delitos que la administración debe obligatoriamente investigar, y es por eso que además daremos todos los elementos a los organismos de control, incluyendo a la Fiscalía, y esperamos tener la resolución lo más rápido posible. Esperamos recoger mayor información sobre cómo funcionan estos grupos de personas que se unen con este propósito. Si ante la justicia se logra demostrar que la señora Amita Cuervo cometió el delito de concusión, deberá someterse a un castigo que en Colombia va desde una sentencia entre 6 y 10 años en prisión hasta multas, destitución e inhabilitación ante cargos públicos. Según el Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, el 12% de las sanciones interpuestas a funcionarios públicos corruptos entre 2008 y 2015 corresponde al delito de concusión, que con mayor frecuencia es cometido por agentes de tránsito, fiscales, funcionarios de alcaldías, jueces y policías. ¿Cuál es el deseo de estas 250 familias hoy en día? Simplemente recuperar nuestro terreno, nuestra inversión, nuestros esfuerzos. Pero una cosa es el deseo y otra muy diferente es la realidad que les tocó. El que no tiene plata, pues perdió. Ese es el resumen del otro. En el cohecho es el delito de corrupción más común. ¿Ustedes cómo pueden ser víctima? Hay muchas formas. La típica es cuando, sin saber, usted compra una botella de licor adulterado que le causó graves daños físicos o incluso la muerte. Es probable que su vendedor sobornó a un funcionario para poder venderla. Alejandra Rodríguez profundizó en el oscuro mundo del cohecho. Alejandra, ¿qué es exactamente el cohecho y cuáles son los funcionarios que más cometen este tipo de delitos? Manuel, según el Código Penal, un funcionario público incurre en el delito del cohecho cuando recibe cualquier tipo de soborno por efectuar algún servicio que va en contra de sus funciones. El acto de corrupción más común es el primer eslabón de una larga cadena que va dejando víctimas de todo tipo. Carlos Andrés Contreras, un joven de 36 años, es un ejemplo. Claro, no diga y dice, Carlos, usted ya sabe lo que le va a decir, pero no, ¿qué es lo que me va a decir? ¿Qué es lo que me va a decir? Pues siento que usted ya no puede volver a ver. Carlos compró la botella de trago que hoy lo dejó ciego en un bar de Bogotá. En principio pensó que él era una víctima de una banda de delincuentes dedicadas a traficar con este tóxico licor. Lo que Carlos no sabía es que mientras los investigadores de la fiscalía iban detrás de los cabecillas de estas bandas, descubrieron algo bastante preocupante. Policías recibían dinero de estas mafias. Orlando Spitia es el director nacional de fiscalías. El papel o la actividad que desarrollaban dentro de la organización de policía era escoltar los camiones o los vehículos en los cuales se transportaban estos licores adulterados. Estos eran los carros que salían de las fábricas de licor adulterado. Observen cómo los policías van a su lado, evitando que sean parados por otras autoridades. Un claro delito que la policía reciba dinero de particulares en forma de soborno. Pero en este caso lo que más alarmó a la fiscalía es que el peligroso mercado de trago adulterado estaba funcionando gracias a la colaboración de estos uniformados. Y recibían periódicamente dineros por este trabajo.
Y en esta llamada, interceptada por la Fiscalía, uno de los policías evidencia cómo se negocia cada cargamento que era protegido por ellos. No es un caso aislado. 4 de cada 10 procesos por corrupción están relacionados con funcionarios públicos que se dejaron tentar y recibieron dinero a cambio de un beneficio. Pero el cohecho no solo se manifiesta de esta manera. Existen otras formas de soborno, como la que denuncian los habitantes en Ciénaga Magdalena. Ellos aseguran que el inspector de policía, Wilmer de la Hoz, pide dinero por trámites a los que ellos tienen derecho de manera gratuita. Luis Andreus asegura que perdió un pleito porque, al parecer, el inspector le pidió dinero a su contraparte para fallar a su favor. Yo creo que se presta para aceptar alguna clase de dádiva para actuar a favor de unas personas por dinero. De hecho, una de las víctimas, quien prefirió guardar su identidad, grabó al señor Wilmer de la Hoz un día que fue a contarle que tenía un problema con unas tierras. Le dijo que necesitaba su intervención como autoridad. El inspector le pide a esta señora un fondo adicional. Y esta línea es hoy, mientras esperamos Colombia. Colombia estima que el 45% de los funcionarios públicos ha recibido en algún momento de su carrera una dádiva por beneficiar a un particular. Cuando se les preguntan cuáles son las razones para sobornar, digamos, lo principal es porque agiliza trámites, porque se agilizan los trámites. Y otra muy importante es porque si no, no puedo hacer negocio. Alejandra Rodríguez, del programa de seguridad, ¿cómo están? La gente se está quejando y dice que usted está cobrando por algunos servicios que usted no está ejerciendo su labor como inspector que es reconciliador, sino que usted tiene unas tarifas. ¿Usted qué le responde? Aquí no manejamos ninguna tarifa. ¿No? El servicio de la inspección de policía es un servicio gratuito. Una de las personas nos suministró este video, eso está Se buscaron un profesional del derecho. ¿Qué profesional del derecho oscilaba? Pensaba yo que tenían por más de 500.000 pesos por un trabajo de cristiano. Exactamente, usted dice, yo por mi trabajo cobro 500.000 pesos. ¿A qué trabajo se refiere? Sí, un simple diciendo, ya me decía, ¿cuánto me pueden cobrar un abogado? Y usted dice, yo por mi trabajo. No, un abogado te puede cobrar a mí. Pero en el video es totalmente diferente. Yo, Cobra tener víctimas que los servicios que deberían ser escritos antes pero estos casos ni siquiera llegan a ser denunciados, termina cediendo a la presión y entregando su dinero. No, porque otros sí le pagó al funcionario. En el caso de los policías del pasado 17 de noviembre, los uniformados fueron capturados. Harold Rojas y Laurencio Durán, Álvaro Corso, José Romero, Edwin Álvarez, Víctor García y Johnny Díaz Guerrero serán procesados por los delitos de corrupción de alimentos, cohecho y concierto para delinquir.
podrían enfrentar penas superiores a los 10 años de cárcel. Las cámaras de séptimo día estuvieron en la primera audiencia de su proceso. ¿Ustedes recibían dinero de empresas criminales? ¿Qué le responden ustedes a las personas que quedaron ciegas por culpa del licor adulterado? ¿Ustedes ayudaron a traficar? ¿Qué de parte de bandas criminales? Ustedes son funcionarios públicos. Los pagos de los funcionarios públicos salen de nuestro bolsillo. Por eso preocupa y alarma que un número importante de estos empleados están utilizando sus cargos y su poder para alimentar la terrible y triste maquinaria de la delincuencia. Sobornar un agente de tránsito para realizar una multa, pagarle a un tramitador para acelerar un proceso, el uso de palancas para conseguir algo, son apenas algunos de los muchos ejemplos que justificamos como necesarios para salir adelante. La forma colombiana de hacer las cosas, o con el pretexto de así funciona el sistema. Diego Bauque hizo un experimento hace poco. Es posible que usted se vea reflejado. Nos encanta decir que los políticos, las autoridades y los funcionarios públicos son corruptos. Pero usted se ha mirado al espejo, quizás en su día a día comete pequeños actos de corrupción y no lo nota. En un restaurante del norte de Bogotá hicimos ese breve experimento. Esta actriz es una cajera que les dirá a los clientes que pueden pagar el almuerzo de dos maneras. Y sin recibo, costaría 2.000 pesos. ¿Cuántos pagarán la cuenta con el impuesto al Estado? Con el recibo, sin recibo. El hecho de que nosotros aquí 20.000 personas estamos pagando con el IVA, no creo que vayan a mejorar la situación de este país. Sencillamente porque consideramos que no sean reflejados impuestos en lo que nosotros vemos que avanza el país, que avanza las vías. Con recibo o sin recibo. ¿Le duele que esa plática no le llega al Estado esos 1.300 pesos? Pues sí, claro, porque nosotros mismos nos quejamos, ¿sí? Y entonces en esa parte no estamos contribuyendo, algunos, ¿sí? Quiero que vaya entonces un poquito ahí. Vaya ahí. Estamos bien. Pero sin incluir el impuesto al Estado. Sí, estamos pidiendo la plata, de pronto sí se podría hacer, pero hoy día la corrupción, la plata que uno aporta con los impuestos, no la están invirtiendo como debería ser. Excusas, Pues no me digan porque los mejor yo me encontré con ella. justificaciones. Y si lo correcto era pagar el impuesto, ¿por qué esta vez no lo hizo? Pues es que es la primera vez que nos pasa eso. Alguno pagará el almuerzo por el impuesto al Estado. Sobre las 3 de la tarde, este hombre se convirtió en la excepción. La desigualdad por usted. Nosotros les han dicho, pues yo sé que esa plata es 1.300 de diferencia si lo toma el Estado. ¿Usted pide igual? Es posible, pero no hay que dejar de hacer las cosas correctas y pues bueno, la conciencia de cada quien, ¿no? Buenas noches. Bienvenidos a la segunda entrega de este especial Colombia Conectada. La corrupción existe porque en muchos sentidos del Estado y la sociedad lo permite. En países donde las tasas de corrupción son bajas, hay un auténtico deseo de reducirlas. Se tomaron iniciativas reales y acciones tangibles. Expertos colombianos e internacionales en el tema están de acuerdo. En Colombia hay deseo, pero falta mucha acción. Y eso se ve claramente en nuestros municipios. Uno de ellos es Villahermosa, Tolima, donde cada peso que les entra del Estado es muy necesario. Allí muchos habitantes están indignados con su exalcalde y el exsecretario de Hacienda. Dicen que son culpables de una modalidad de corrupción llamada peculado. Diego Bauque investigó el fenómeno, pero primero, Diego, cuéntenos qué es pecular. Esta es la historia de un exalcalde y un secretario de Hacienda en un pueblo tolimense acusados o investigados porque
Curiosamente, cogieron el marranito o parte del marranito y se apropiaron de él. Eso se conoce como peculado, es decir, cuando un funcionario o una autoridad pública toma el dinero de su pueblo para uso personal. Si trabajas 12 horas al día, vas a ser esclavo de tu trabajo. Si trabajas 6 horas al día, eres un flojo. El pueblo se llama Villa Hermoso, en el norte del Tolima. Después de 4 horas partiendo de Ibagué, se encuentra este municipio humilde, de mayoría campesina y que no supera los 12.000 habitantes. Su actual alcalde, Germán Uribe, denunció hace 4 meses a su antecesor, el joven exalcalde Carlos Severino Herrera. El concepto es un alcalde corrupto. Este es otro armario. Igual opina el exconcejal de Villahermosa, Fabio Sepúlveda. La corrupción no puede seguir mal, o sea, no puede ser tan descarada esa forma de robarse la plata de todos los villarnosunos. De acuerdo con Sepúlveda y Uribe, el pueblo se fue al fondo cuando lo gobernó este Villahermosuno de pura cepa. Somos 47, ocupamos el último puesto en todo. ¿Cómo fue la administración de Carlos Severino Herrera? La peor administración que conoció en la historia del municipio. Pero no había pruebas. Sin embargo, la situación comenzó a cambiar cuando la Sociedad Tolimense de Ingenieros entregó este puente en 2014, pero no recibió todo el dinero acordado. Fernando Sánchez es su representante legal. Oficiamos varias veces al alcalde anterior, Carlos Severino Herrera, solicitando el pago y nunca nos respondieron. Son más o menos más de 80 transacciones de ese estilo, de las cuentas del municipio, girada a la cuenta personal del tesorero, de la esposa y el mismo alcalde. Esas 80 transacciones que usted me dice, Fabio, ¿a cuánto ascienden? Suman alrededor de 1.304 millones de pesos. Incluso hay 4 giros a la esposa del exsecretario de Hacienda. Se llama Lidia Benavides Chávez. ¿Cuánta plata le consignaron a Lidia Benavides Chávez? Según el informe que nos dio el Banco Agrario, 21 millones de pesos. Y lo que más indignaba a muchos villahermosunos era eso. En una de las cuentas del municipio, la del Banco Agrario, hay 62 consignaciones a la cuenta personal del exsecretario de Hacienda, Augusto Flores Lozano. Suman casi 860 millones de pesos. Fueron efectuadas entre 2013 y 2015. Es un delito muy grave porque es una plata que es de la gente. La pobre gente humilde que de pronto hacerse un baño, una cocina, para que llegue así con todo respeto sin vergüenza a llevarse la plata. Aunque la mayor parte de los 1.304 millones de pesos fue consignada a Augusto Flores Lozano, hay que tener en cuenta esto. Para que hubiera habido una transferencia al secretario de Hacienda, tiene que haber habido la autorización del señor alcalde. Y no será más bien que esa vez el tesorero le dio al alcalde. Sí, uno puede pensar eso, pero yo digo que se equivoque más de 80 veces en eso. El alcalde Uribe y Fabio Sepúlveda denunciaron en Procuraduría, Fiscalía y Contraloría a Carlos Severino Herrera y a Augusto Flores Lozano. Eso es especulado por apropiación. Pero hasta el momento no hay mayores avances, pero hay más. Fabio Sepúlveda, concejales y Germán Uribe siguieron descargando en la otrora oficina de Carlos Severino Herrera y encontraron otros contratos raros. Por ejemplo, la compra de este sonómetro, un aparato para medir el ruido. Este almacén de Ibagué lo cotizó en 1,5 millones de pesos, pero su factura es de casi 5 veces más, 6.950.000 pesos. César Muñoz es concejal. Lo hizo pasar por casi 7 millones de pesos. Cuando lo derivamos en el mercado y está en un promedio de 1,5 millones, casi 2 millones. También denuncian esta compra en un ancianato. Fueron 4 armarios de estos, como ustedes pueden ver, 4 camas, como ustedes las ven acá, ¿sí? Acá hay 2. Además de un horno y una vajilla de plástico. Y todo esto pues, le costó al municipio 13.200.000 pesos. Lo mismo dicen de un contrato para la reina de Villahermosa. Hay un contrato también por 10 millones de pesos para preparar una reina. Me dijeron que solamente le han comprado un vestido de 500.000 pesos. El pasado 15 de noviembre entrevistamos en Ibagué al exalcalde Carlos Severino Herrera. Que efectivamente sí hubo una falta. Y la falta fue de que el funcionario al cual yo nombré, por su experiencia, por su formación, que haya abusado de esa confianza. Pero lo que no cuadra, señor alcalde, es que para que este señor Augusto Flores pudiera hacer todas estas transacciones,
usted tenía que digitar también su clave. En las cuentas que me llevaban a mí nunca decía y nunca se había reflejado que la plata iba a nombre del secretario, iba a nombre de cada uno de los contratistas. ¿Dónde está esa plata? Esos 1.304 millones de pesos. Pues le pagó a los contratistas. Para que giren todo ese dinero, usted tiene que depositar o digitar su segunda clave. Eso lo hace ver a usted como si fuera cómplice o partícipe de todas estas consignaciones, más de 100. La respuesta, con su respeto, se la daré a los entes del control. Se lo voy a Se preguntar, lo daré a los entes del ¿por control. qué a nombre de Augusto Flores y no a nombre de los contratistas? La respuesta se la daré a los entes del ¿No control. tiene una mejor respuesta para esto? A los entes del control. Si Augusto Flores es el único responsable y asaltó la buena fe de Carlos Herrera, una pregunta lógica. Usted ya denunció a Augusto Flores Lozano por toda esta lista donde aparecen las consignaciones en la cuenta de él. Mis abogados tomarán las acciones necesarias. ¿Ya lo denunciaron o todavía sigue? Mis abogados tomarán su método. ¿Por qué aparece aquí una plata girada también a la esposa de Augusto Flores Lozano? ¿Qué presentación tiene una señora que ni siquiera es de la administración? Las explicaciones se las daré a los entes del control. No soy yo quien evalúa, es la Dirección Nacional. Y cuando se miran los estándares desde un escritorio sin conocer los contextos de esa región, es un poco complicado. Simón Gaviria es el director de Planeación Nacional. Eso no es una excusa, ni menos una excusa para poder argumentar que los secretarios de Hacienda guardan los recursos del municipio en sus cuentas personales. Vamos a acompañar al actual alcalde porque esos recursos hay que recuperarlos para el municipio. Ahora nos enfocamos en el gobernador del Tolima, Óscar Barreto. Lo encontramos en una conferencia. No solamente desviaron esa plata a las cuentas personales, sino que los premios al gobernador dan los contratos en la organización. Pero yo no me puedo involucrar obviamente las facultades que no tengo a ir a considerar personas y hasta ahora avanzando no puede tener un proceso de investigación. Al igual que Carlos Herrera, el gobernador Óscar Barreto también está siendo investigado por peculado. Lo que se investiga en Villahermosa, un supuesto peculado, es lo que ocurre en muchas ciudades y pueblos de nuestra Colombia corrupta. Para algunos villahermosunos, la situación de su pueblo, luego de la administración de Carlos Herrera, se podría representar en 3 vehículos. El campero que pagan a diario decenas de campesinos para movilizarse en el municipio. La cuatrimoto pequeña que paga la familia de Cristian porque las calles que conducen a su colegio siguen abandonadas. Y la camioneta elegante, escolta, pagado por el Estado con nuestros dineros a un exalcalde que está siendo investigado por peculado y corrupción en Villahermosa. Muchachos, nos veremos el lunes. Vean, por favor, el artículo que hay para el lunes, por favor, léanlo, por favor. Ahí aparece para la sesión que tenemos. Que supuestamente es para la que sería para el día de jueves. Ustedes revísenla, por favor, la sesión número 4. Que tienen que ver con el desempleo. Sesión 4.